queremos hablar un poquito sobre análisis dimensional, ¿verdad? Habíamos dicho que en este curso queremos aprender qué hizo Newton, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? Entonces, evidentemente, lo que vamos a hacer ahorita es intentar crear desde cero las ideas de Newton, ¿verdad? Evidentemente, este no fue el camino que siguió Newton, pero esta es la respuesta que ha depurado la física al pasar del tiempo, ¿verdad? Ustedes ya saben, ya en su curso de Física 1 probablemente su profesor les contó, ¿verdad?, de lo importante que es el análisis dimensional. Pero tal vez no lo llevó al extremo, ¿verdad?, del que busca la física, ¿verdad? Hay todo un área de la física que es la metrología, ¿verdad?, que es la que se encarga de cómo medimos, ¿verdad? Y un poquito de por qué es importante la metrología. Usted puede decir, pero eso no es una ingeniería, ¿verdad? Eso no es algo muy técnico. Bueno, va detrás del análisis dimensional y de lo que queremos aprender aquí el día de hoy, ¿verdad? Lo primero que les dijo su profesor, por ejemplo, ¿verdad?, del análisis dimensional es, no sé, la relación que ustedes pueden conocer, ¿verdad? Como que la velocidad es la distancia entre el tiempo, ¿verdad? Entonces su profesor les dijo, es importantísimo que las unidades calcen en esta ecuación, ¿se acuerdan? Entonces, ustedes no me pueden dar una respuesta que no quede en metros por segundo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces el profesor de Física 1 les insiste, vean, jóvenes, tienen que andar arrastrando las unidades hasta el final, porque esto tiene que dar en unidades de velocidad la respuesta de su problema, ¿verdad? Y eso les permite saber si van por un camino no adecuado, ¿verdad? Entonces su profesor les contó, eso es importantísimo, porque usted se da cuenta a la mitad del camino, cada paso que lleva esta ecuación, ¿verdad?, tiene que mantener las unidades iguales, ¿verdad? Entonces, es una particularidad, un chequeo que ustedes pueden crear en su ecuación, ¿verdad?, en su resolución de un problema. Pero hay más que eso, ¿verdad? Esto es muy importante, no voy a decir que no, pero hay más que eso, ¿verdad? A ese poquito más, ¿verdad?, es lo que propiamente solemos llamar análisis dimensional, ¿verdad? Lo que su profesor de Física 1 le explicó, usualmente se le suele llamar más chequeo de unidades que análisis dimensional, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ustedes deben tener ahí en cuenta. Lo más importante y lo más interesante que ustedes tienen que tener, ¿verdad?, es que la naturaleza es adimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que las unidades que usted dice, la distancia de aquí a aquí se mide en metros, ¿verdad? Pero los metros es algo que inventamos nosotros para poder extraer información, ¿verdad? Pero la naturaleza en ningún lado tiene metros, ¿verdad? Si ustedes van allá al Amazonas, ¿verdad?, encuentran, ¿verdad?, un tapir, ¿verdad?, y encuentran una guacamaya, pero ustedes no encuentran un metro ahí en el Amazonas, ¿sí? Entonces, las ecuaciones que nosotros tenemos que crear, de alguna manera tienen que no tener dimensiones, ¿lo ven? Porque las ecuaciones son, ¿verdad?, un comportamiento de la naturaleza. Si yo quiero estudiar cómo se mueven las cosas, esa ecuación de cómo se mueven las cosas no puede tener unidades, porque las unidades las inventé yo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, claramente lo van viendo. Esta ecuación que está aquí, esta probablemente no es la ecuación correcta, ¿verdad? ¿Lo ven? Probablemente, si yo tuviera que escribir la ecuación de forma correcta, esta ecuación sería algo como T por V dividido entre D debe ser igual a una constante. ¿Lo ven? Que esta ecuación ahora sí ya no tiene unidades. ¿Sí?
Entonces, probablemente en la naturaleza lo que existe es un objeto como este, ¿verdad? De que no deja de ser interesante. Y claro, con el análisis dimensional aprendemos a cómo sacarle provecho a estas cosas. Ustedes ya han coqueteado con esta idea, ¿verdad? Cuando ustedes resuelven ecuaciones diferenciales, ustedes intentan hacer esto, ¿verdad? ¿Lo ven? Cuando ustedes escriben la ecuación del círculo, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen, profesor, es que x cuadrado más y cuadrado debe ser igual a r cuadrado, ¿verdad? Pero su profesor les escribe otra ecuación, ¿verdad? Entonces él les escribe algo más como x entre r elevado al cuadrado más y entre r elevado al cuadrado es igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué les va sonando esto? Bueno, esto viene de aquí, ¿verdad? De que la naturaleza es adimensional. ¿Sí? Estos tienen unidades de distancia, ¿verdad? El círculo es una distancia, pero esto que está aquí ya no tiene unidades, ¿lo ven? Entonces, claro, esta ecuación yo la podría reescribir, ¿verdad? De una manera con unas nuevas variables. De esta forma, ¿verdad? Y la ecuación tiene esta forma. ¿Ven? ¿Todos conmigo? Entonces, claro, a ustedes les dicen, x cuadrado más y cuadrado igual a una constante. Y esta es la naturaleza del círculo, les dicen, ¿verdad? Toda ecuación que se comporte así, se comporta como un círculo. ¿Todos conmigo? ¿Verdad? Demos un paso más. Vamos a hablar de ya el formalismo técnico para hacer esto, ¿verdad? Esto hay un formalismo que es técnico. Se le llama, ¿verdad? El nombre técnico. ¿Por acá? El nombre técnico, ¿verdad? A esto se le llama el teorema Pi de Buckingham. Pi, como la letra Y, Pi de Buckingham. Por supuesto, por un señor de apellido Buckingham, ¿verdad? Edgar Buckingham, por cierto. Este es el teorema clave del análisis dimensional. ¿Lo ven? A ustedes en Física 1 les hablaron de análisis dimensional, pero no les hablaron del teorema clave, ¿verdad? Entonces, el teorema clave para entender el análisis dimensional es el teorema Pi de Buckingham, ¿verdad? Y vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a resolver la misma ecuación que acabo de escribir a partir de no saber nada de física, ¿lo ven? Ustedes esa ecuación podrían, ¿verdad?, resolverla, pero ¿cómo se le ocurre a usted esa ecuación? ¿Verdad? Que la velocidad es distancia entre tiempo. Y vamos a ir más profundo, ¿verdad? Vamos a hacer ecuaciones más complicadas a partir de que la naturaleza es adimensional. ¿Todos conmigo? La historia es muy interesante, ¿verdad? Esto es un artículo de 1914 de este señor Edgar Buckingham. Pero es interesante que él no es el verdadero creador del método, él simplemente resumió lo que ya se conocía, ¿verdad? Si somos súper precisos, esto se lo debemos a Joseph Bertrand,
un francés, en un trabajo de 1878 que aplica estas ideas, pero para el área muy específica de la electrodinámica y el calor, ¿verdad? Entonces él estaba más interesado en esos campos en específico. Buckingham y mucha gente detrás de Buckingham, ¿verdad? Desde 1878 hasta 1914 vio mucha importancia en este método, ¿verdad? Bertrand lo había aplicado solo a esos casos, pero la gente lo empezó a exportar y de alguna manera Buckingham es el que resume toda la literatura que había al respecto, ¿verdad? Y por eso le llamamos el teorema Pi de Buckingham. Realmente la idea Pi no se la debemos a Buckingham, ¿verdad? Como tal, esa se la... de alguna manera se la debemos al trabajo de Rayleigh, ¿verdad? Este físico muy famoso que ustedes van a estudiar después. Entonces, esa es un poquito de la idea. Definámoslo matemáticamente, ¿verdad? El teorema lo que dice es que cualquier ecuación que tiene significado físico, ¿lo ven? Que esa palabra se va a volver muy importante en sus carreras, ¿verdad? Significado físico. Cualquier ecuación que tiene significado físico involucra una n cantidad de variables físicas, evidentemente, ¿verdad? N cantidades físicas, ¿verdad? Si algo tiene significado físico, involucra n cantidades físicas. Entonces, la ecuación puede ser reescrita en términos de un conjunto adimensional. Entonces, puede ser escrita en un conjunto P igual a n menos k de parámetros adimensionales pi 1, pi 2 hasta pi p. Construido a partir de las variables originales. Construidos de las n variables. K es el número de dimensiones del problema. K es el número de dimensiones en el problema. A ver. Entonces, respiremos profundo, ¿verdad? Esta es la definición matemática. Ustedes saben que los físicos, ¿verdad? El lenguaje que usan los matemáticos siempre lo tenemos que descifrar, ¿verdad? Porque a nosotros nos interesa más la aplicación de esto, ¿verdad? Que el canon que crean los matemáticos, ¿verdad? ¿Sí? A mí me encanta siempre la analogía
sobre los físicos y los matemáticos, ¿verdad? Las vamos a hacer muchas veces en el semestre. Los físicos son a la poesía, ¿verdad? Hay una relación de física y poesía y matemática y filología, ¿verdad? ¿Lo ven? Usted tiene el español. El español, usted puede tener dos tipos de personas que estudian el español, ¿verdad? Están los filólogos y los que hacen literatura, ¿verdad? Los que hacen poesía. Entonces, igual son los matemáticos, ¿verdad? Están las matemáticas, los matemáticos son los filólogos de la matemática y los físicos de alguna manera son los poetas, ¿verdad? Los que construyen canciones con las matemáticas, ¿verdad? Entonces, esto hay que ponerlo en nuestro lenguaje, ¿verdad? ¿Todos conmigo? Entonces vean, lo que dice es que todo problema involucra n cantidades. Usted tiene n cantidades en ese problema. Todos estamos de acuerdo que esas n cantidades pueden tener menos dimensiones, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, el problema anterior, ustedes tienen velocidad, distancia y tiempo. Tienen tres cantidades físicas. ¿Cuántas dimensiones tienen? Dos dimensiones, ¿verdad? Ahí solo hay distancia y tiempo. Pero hay tres variables. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema Pi de Buckingham? Bueno, que existe un conjunto de P elementos que va a ser igual a n menos k, al número de cantidades físicas menos el número de dimensiones involucradas en el problema. En el problema anterior, ¿cuáles van a ser? Van a ser 3 menos 2. Entonces, el conjunto para el problema anterior es solo de 1, ¿verdad? P es igual a 1. Entonces, existe solo un conjunto conformado por un pi1, ¿verdad? De relaciones adimensionales. ¿Lo ven? Preguntas. Es decir, un conjunto es una ecuación. Todavía no, es un conjunto, ¿verdad? Un conjunto es una agrupación de elementos. Vamos a ver después de dónde salen las ecuaciones, ¿verdad? Esto es simplemente una propiedad de la naturaleza. Toda propiedad de la naturaleza va a generar una ecuación. Vamos a ver cómo construimos de esta propiedad de la naturaleza ecuaciones. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Bien. Entonces el teorema es matemático, propiamente hablando. Por supuesto, todos los teoremas son matemáticos, dicho de alguna manera, pero sí, lo que estamos viendo ahora es formalmente matemático. Vamos a ver la formalidad y la vamos a aplicar a la física, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, más formalmente, ¿verdad? El número P de términos adimensionales que pueden ser formados es igual a la nulidad de la matriz dimensional.
y K es su rango. ¿Verdad? El rango de la matriz. Ahora, aquí viene algo importantísimo. Vamos a leer esto, ¿verdad? Vamos a traducir esto a físico, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer, no se me asusten todavía, ¿verdad? Pero esto es muy interesante. Esta parte es muy interesante. Porque entonces lo ven, diferentes sistemas tienen lo mismo. Y esto crea una idea interesantísima en la física. Vamos a ponerle aquí un asterisco. Pero ustedes esto lo tienen que recordar dentro de su carrera como físico. Esto que está aquí dice que hay muchos sistemas que tienen la misma ecuación. ¿Lo ven? Entonces, esto ha servido un montón en la física. El ejemplo más bonito de esto es el dinero, ¿verdad? El dinero comparte la misma ecuación de estado que un gas ideal en una caja. Entonces, eso abrió todo un campo de investigación en la física, que es la econofísica. La misma ecuación que explica el comportamiento de un gas en una caja es la misma que explica el intercambio de dinero. Y las clases sociales, porque hay ricos, hay pobres y hay clase media, está explicada por la misma ecuación, ¿verdad? Entonces, uno de los trabajos más citados en econofísica es cuando a partir de esta ecuación usted puede reproducir el coeficiente de Gini de los países, ¿verdad? Entonces, los pobres, los ricos y la clase media no depende de las políticas económicas de un país. ¿Lo ven? Depende de la configuración de la caja. Según cómo es la caja, cuál es la temperatura inicial y cómo es la caja, eso define cuántos pobres, cuántos ricos y cuánta clase media hay. ¿Lo ven? Esto le para los pelos de punta a los políticos. La economía de un país no depende de los políticos del país. La economía de un país no tiene ninguna relación con el partido político en el poder. Es una propiedad única y exclusivamente del sistema. Esa es la misma razón por la cual no se cae el avión. Es la misma ecuación. Y eso viene de acá, ¿verdad? De ese conocimiento que tenemos de la física. Profe, pero no puede dejar a medio palo eso. ¿Cuáles son los parámetros que determinan ese número de gente en las clases sociales? Con gusto te comparto el artículo, ¿verdad? Yo no soy econofísico, yo no soy experto en la materia, ¿verdad? Pero sí te puedo más o menos decir, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo es el intercambio en las fronteras, ¿verdad? Cuando usted tiene la caja, si las fronteras son permeables o no, eso tiene que ver con eso. Tiene que ver con cuántos intercambios se da por miembros. Entonces, si usted tiene muchos miembros y tiene muchos intercambios, eso tiende a tener un gas más caliente. Entonces, usted tiene una economía con más dinero disponible para repartir entre las clases. Es interesantísimo que se da una suerte de conservación. Yo no sé si ustedes nunca lo han pensado, pero, por ejemplo, la vivienda vale lo mismo, sin importar si usted es pobre, es clase media o es rico. Una casa vale $100,000, por ejemplo. Eso es lo que vale una casa. Una persona que no puede comprar una casa, digamos que tal vez podemos decir que es pobre, esa persona durante toda su vida va a gastar en alquiler $100,000. $100,000. ¿Sí? Una persona clase media puede venir y pagar $100,000 por una casa. ¿Verdad? Una persona rica, ustedes dirán, pero él vive en una casa de $2 millones. Sí. Pero después de 30 años, la depreciación de la casa de $2 millones es solo de $100,000. En cambio, de la casa de $100,000, la depreciación es tal, ¿verdad?, que llega a valer cero. ¿Lo ven? Una casa de $100,000 apenas
Si usted no le hace ningún mantenimiento durante su vida útil, ¿verdad? Que probablemente son unos 40 años, la casa llega a valer $0. La inversión que hay que hacer para volver a rentable anda entre los $100. Eso pasa con todo, igual los autos, ¿verdad? Igual a la persona rica, cuando vende su auto vale, ¿verdad?, lo mismo de cuando lo compró. Y no solo eso, hasta le puede poner más valor, ¿verdad? Porque fue el carro que manejó, no sé, Bad Bunny, ¿verdad? Compra el carro que tenía Bad Bunny, ¿verdad? Entonces le agrega valor. Igual, la persona de bajo recurso en buses, si suma todos los pasajes de buses que ha gastado en su vida, probablemente cuesta los $25,000 que vale un carro, que una persona clase media puede comprar. ¿Lo ven? Esa suerte de conservación hace que ninguna política económica sirva para saber cuánto le destruye una clase, ¿verdad? Pero eso, como les digo, no es mi campo como tal de investigación, ¿verdad? Yo no soy economista, pero es muy interesante ese trabajo. Y depende de eso, ¿verdad? De cómo son los individuos y cómo son las fronteras del país. Pues, por supuesto, los países cerrados, ¿verdad? Como los países comunistas tienden a tener más gente pobre, ¿verdad? El gas está más enfriado al tener al no tener retroalimentación de sus fronteras, ¿verdad? Entonces se va enfriando rápidamente, va perdiendo energía por los golpes de interacción. Y por eso las economías muy dinámicas, ¿verdad?, pueden tener más dinero. Pero por ahí va. Perdón. ¿Profe? Sí. ¿Cómo es que va relacionado, digamos, a este postulado, digamos, lo que veo? No me queda claro. Porque es la misma ecuación, ¿verdad? Cuando usted estudia ese sistema, el sistema económico, y estudia un gas, encuentra la misma relación adimensional. ¿Lo ven? Tiene la misma relación adimensional. Entonces, todo lo que usted sabe del gas se aplica, porque es la misma ecuación, se aplica a la economía. Entonces, en un gas no hay ninguna política de Estado, ¿lo ven? Entonces, no puede haber, en la economía de un país no puede haber ninguna política de Estado. ¿Lo ves? Vos no le podés cambiar la mitad del juego al gas, pero usted no puede imponer reglas a un gas. Entonces, a la economía tampoco le puedes imponer reglas. Vos puedes hacer un nuevo país. Eso ya es otra cosa. Okay, no entonces es por la dimensionalidad. Por la dimensionalidad. Sí. Bueno, podemos hacer ¿cómo se llama? Podemos hacer el anuncio, ¿verdad? De esto está un libro que estoy escribiendo, que ya está pronto por salir, ¿verdad? Entonces, apenas esté listo, yo se los comparto. Vean un poquito más de esto. Veamos esto ya en físico, ¿verdad? En términos físicos, si yo veo una función, a partir de esto voy a borrar acá. Profe, me parece que si usted usa los parámetros pi, entonces usted pierde información del sistema físico que está estudiando. Porque entonces obtiene algo que describe muchos sistemas físicos cuando pierde las dimensiones. No, al contrario. Usted sabe qué es lo que importa en ese sistema para su comportamiento. Si usted logra con este mecanismo, realmente es muy interesante. Usted puede descartar variables que usted creía que eran importantes en ese problema, pero realmente no, ¿verdad? Lo vamos a ver, vamos a resolver el ejemplo del péndulo, ¿verdad? Entonces, usted fácilmente en el péndulo puede meter variables que usted cree que tienen que ver en el problema, pero resulta que no tienen que ver, ¿verdad? Entonces, realmente este método también es muy efectivo para descartar lo que importa y lo que no importa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vean que lo que estamos diciendo es que tenemos
una ecuación con significado físico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Tenemos una f que es función de q1, q2 hasta qn. Y es igual a 0. ¿Verdad? Esto por definición es una ecuación con significado físico. Tiene n variables. Q. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener un sistema, ahora, un nuevo conjunto F, que va a estar conformado por los diferentes pi, ¿lo ven? Hasta pi p, que S es igual a 0. Entonces, nuestros amigos pi, realmente de esta relación podemos decir que los pi sub i realmente van a estar formados por este conjunto. Alfa 1, Q2, alfa 2, Q3, alfa 3, hasta Qn, alfa n. Donde los alfas son números racionales. Que por supuesto nos dan una relación de dimensionalidad, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando. Todos conmigo. Veámoslo ahora sí. Apliquemos, sabiendo esto, a nuestro problema. ¿Verdad? Llamémosle a este el ejemplo de la velocidad, por darle un nombre. Suponga que usted está manejando un carro a 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Y usted se pregunta cuánto tiempo le toma recorrer $200 kilómetros. Es una pregunta muy tonta, todos ustedes saben resolverla, ¿verdad? Pero imagínense que ustedes no saben cuál es la ecuación, ¿verdad? Pensemos en un mundo donde la primera vez se resolvió esto. ¿Cómo se resuelve? ¿Lo ven? Eso es lo bonito de esto, ¿verdad? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, ya ustedes lo saben. Las variables. El primer paso, las variables. ¿Cuáles son las variables de este sistema? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted le puede medir a ese sistema? La distancia y el tiempo.
la distancia, el tiempo y la velocidad, ¿verdad? Eso es lo que usted puede medir en ese problema. No es nada extraño, ¿verdad? Aquí está la velocidad, aquí está la distancia y aquí está el tiempo. ¿No? Yo no sé cuál es la ecuación, yo no sé cuál es la relación, pero yo sé que puedo medir, ¿verdad? Yo sé que le puedo medir al sistema. ¿Sí? Yo puedo medir distancia, puedo medir distancia, puedo medir velocidad, puedo medir tiempo. Tengo tres variables. Andamos buscando, porque esa es la pregunta, ¿verdad? Aquí no hay ninguna ciencia. Andamos buscando una relación de t con una función f que me relacione velocidad y distancia. ¿No? Eso es lo que necesitamos para resolver este problema. Yo tengo velocidad, tengo distancia y necesito tiempo. Entonces lo que ocupo es una relación que me dé el tiempo. Hasta aquí no sé nada de la teoría de Newton, ¿lo ven? Absolutamente nada. Solo sé esto, que es lo que necesito. Y ahora puedo invocar al teorema Pi de Buckingham, ¿lo ven? ¿Qué dice el teorema Pi de Buckingham? Bueno, que yo puedo crear un conjunto P que va a ser igual a n menos k. ¿Cuánto vale n en este problema? Tres, ¿verdad? Tenemos tres cantidades, d, t y v, tres variables. ¿Y cuánto vale k? 2, ¿verdad? Solo tenemos dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, sabemos que ese conjunto solo tiene un elemento de esa manera. Solo hay un pi para ese problema. Con esto podemos crear la matriz de dimensiones, ¿lo ven? Voy a borrar aquí esta partecita por arriba. Para crear la matriz dimensional. Entonces, no hay ninguna ciencia, ¿verdad? La matriz dimensional es una matriz que tiene L y T aquí, ¿verdad? Longitud y tiempo. Y tiene aquí arriba los otros, ¿verdad? L, T y V, ¿verdad? Ah, perdón, usé D en vez de L, perdón. Para no hacer mucho enredo, esto es D. Esa es la matriz de dimensiones, ¿verdad? Tengo las tres variables ante las dos dimensiones. Yo sé que a veces les sirve más, ¿verdad? A veces hay gente que la escribe para no enredarse. Aquí ponen la unidad fundamental, metros, y aquí pone la unidad fundamental, segundos, ¿verdad? Para no confundirse, no es necesario, ¿verdad? Pero esa es la matriz de dimensiones, ¿lo ven? Entonces, ¿cómo se ve esta matriz? Escribámosla, ¿verdad? Va a ser D tiene dimensiones de metros, ¿lo ven? Entonces es un 1. T tiene dimensiones de metros, no. V tiene dimensiones de metros, sí. ¿Verdad? No, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Aquí cuánto va? Menos 1, ¿verdad? ¿Por qué menos 1? ¿Se acuerdan? Los alfas. El exponente, ¿verdad?
Entonces, este tiene exponente menos 1. ¿Sí? Porque es distancia entre tiempo. Entonces, velocidad es metros a la 1 por segundos a la menos 1, ¿verdad? Entonces, va un menos 1. Este objeto que está aquí le llamo M y es la matriz de dimensionalidad. ¿Sí? Vean que tenemos un gran cañón para matar una mosquita muy pequeña, ¿verdad? Pero ahorita vamos a verlo en un ejercicio más interesante, ¿verdad? Entonces estos son los alfa y pueden ser números racionales. Son números racionales. Entonces, vean qué interesante. Si yo hago un vector, por ejemplo, un vector, vamos a ver, hay una letra extraña que no esté jugando, digamos un vector C. Este vector C va a representar la velocidad. Le voy a llamar C sub V, ¿verdad? Ese vector C sub V debe ser entonces un vector de la siguiente manera: 0, 0, 1, ¿verdad? De tal manera que si yo multiplico M por C sub V, esto me tiene que dar las dimensiones de V, ¿lo ven? ¿Cómo se ve este resultado? Ve las dimensiones de V, ¿verdad? Las dimensiones de V es 0 menos 1. ¿Sí? Igual, vean que yo puedo tener un vector C D. Ese vector CD es 0, 0, 0, ¿verdad? Si yo ahora hago M por CV, por CD, ese vector me da 1,0. ¿Verdad? Ahora necesito la nulidad de esa matriz. ¿Lo ven? ¿Por qué vector yo debo multiplicar la matriz para que esto me dé la nulidad? Ustedes son expertos en eso, ¿verdad? Eso lo aprendieron en métodos 1. Vamos a decir, le voy a llamar el vector A. Ese vector A es este vector. Menos 1, 1, 1. ¿Lo ven? Eso me anula la matriz. Es decir, que si yo hago M por A, ¿cuánto da esto? 0, 0, 0, ¿verdad? Es la nulidad de la matriz. ¿Sí? Entonces, este vector A me permite construir los conjuntos pi, ¿lo ven? Entonces, claro, ya lo puedo saber. A como está aquí, ¿lo ven? Estos vectores me construyen. ¿Cómo se ve el asociado a este vector? Vean que sería pi debe ser igual entonces a d elevado a la primera entrada, menos 1. Después t elevado a la segunda entrada y v elevado a la tercera entrada. Eso me da el pi para este problema. Es decir, si ustedes lo quieren escribir, voy a borrar aquí abajito, ¿verdad? Porque ya me estoy... Ya me estoy combinando. Vean que pi, entonces, ya escrito de forma compacta, va a ser
T por V dividido entre D. ¿Todos conmigo? Preguntas. Ahora, el teorema dice que entonces esto que está aquí tiene significado físico, ¿verdad? Una función hecha de pi tiene significado físico. Matemáticamente, yo puedo asociar esto a un cero de la función, ¿se acuerdan? Yo puedo decir entonces que pi, para que esto ocurra, tiene que ser igual a un cero de la función. Un cero de la función es una constante. ¿Lo ven? Entonces, esto implica que t por v dividido entre d tiene que ser igual a una constante. ¿Lo ven? Y esta es la ecuación de ese sistema. Preguntas. No solo eso, ven. Vean que lo pueden reescribir de la forma que andábamos buscando, ¿verdad? Necesitamos t, debe ser igual entonces a una constante por d entre v, ¿verdad? Que es la que necesitamos para responder el problema. Preguntas. No. Claro, ¿verdad? ¿Ven cuál es el tema? Esto no nos produce la respuesta correcta. ¿Lo ven? Nos da la relación correcta. Hay que descubrir cuánto vale esta constante. ¿Lo ven? Ustedes saben que vale 1, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Cómo se encuentra esa constante? Eso es el experimento, ¿lo ven? Esta es la física fundamental. Para encontrar esas constantes necesito un experimento. Pero la belleza de esto, ¿verdad? Es que usted sabe que eso debe andar por este mismo orden de magnitud, ¿verdad? Entonces, este orden de magnitud no se pierde aquí. Entonces usted sabe que eso debe andar entre 1 y 10, ¿verdad? No puede ser un número muy grande, no puede ser un número muy pequeño. ¿Todos conmigo? ¿Verdad? Entonces, evidentemente, el experimento ustedes encuentran es así, ¿verdad? Que en este caso es 1, ¿verdad? Este experimento puede ser un experimento pensado, ¿verdad? No tiene por qué ser un experimento como tal. La forma más rápida de encontrarlo del experimento, ¿verdad? Pero esta es la relación que ocurre entre estas variables. Esto suele funcionar en orden de magnitud, ¿verdad? La respuesta correcta es que esta es la respuesta correcta en el orden de magnitud adecuado. Podría ser que usted tiene un problema que se mueve entre muchos órdenes de magnitud. Entonces ahí tiene que tener un especial cuidado. ¿Qué fue lo que pasó con la mecánica cuántica? ¿Verdad? Si quieren saber un poquito más, con la mecánica cuántica usted tuvo ese problema, ¿verdad? Los físicos, cuando llegó la mecánica cuántica, se creían muy brajones, ¿verdad? Creían que conocían toda la naturaleza, pero nunca habían lidiado con un problema que tiene esto, ¿verdad? Que el orden de magnitud se les mueve mucho. Entonces ahí hay que repensar un poquito las cosas. Usted puede con esto resolver los problemas de la mecánica cuántica, no hay ningún problema. Pero tiene que tener mucho cuidado porque rápidamente se puede mover de orden de magnitud. ¿No? Ese es el cuidado que hay que tener con esta solución. A esto popularmente, ¿verdad? Cuando usted ya le mete el orden de magnitud, se le suele llamar física de la servilleta.
¿verdad? O física detrás del sobre, ¿verdad? En inglés se le llama back of the envelope, ¿verdad? Detrás del sobre. En español se le suele llamar más física de la servilleta. Es como la traducción que se hace. Y así es como atacamos un problema que nunca nadie ha resuelto, ¿verdad? Preguntas. Veamos el péndulo, ¿verdad? Este problema era un problema muy sencillo, ¿verdad? Que ustedes saben de una vez la respuesta. ¿Qué pasa con el péndulo? Ya ese es un problema que se las trae. Voy a volver por acá, ¿verdad? Cuando y cuántica, entonces les ponía a resolver con esto el átomo de hidrógeno, ¿verdad? Se puede encontrar la solución del átomo de hidrógeno sin saber absolutamente nada más que esto de la física. Pero claro, ahorita se nos escapa un par de cositas, ¿verdad? Por eso no vamos a hacerlo acá, pero resolvamos el problema del péndulo, ¿verdad? Entonces deseamos obtener el periodo de un péndulo simple. Andamos buscando el periodo. Ese es nuestro problema. ¿Cuál es el periodo, verdad, de un péndulo simple? Probablemente, si yo les pregunto a ustedes, ninguno recuerda cuál es la relación adecuada, ¿verdad? Pero vamos a derivarla, ¿verdad? Que eso es lo que venimos a hacer. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las variables asociadas a ese problema? Dibujemos el péndulo. ¿Qué me dicen? Velocidad angular. Esa no es una variable asociada a este problema. La masa, ¿verdad? Todo péndulo tiene masa. ¿Qué más tiene el péndulo? La longitud de la cuerda. Perfecto. Gracias, María José. ¿Qué más? La fuerza de gravedad. La gravedad, ¿verdad? Esa es una condición de vivir en el planeta Tierra. Todos tienen que pagarlo. Y por supuesto el tiempo, ¿verdad? Que es lo que, bueno, el tiempo no, el periodo, que es lo que nos preguntan. Entonces, claramente, ¿verdad? Lo que yo ando buscando es una función que relaciona el periodo, la masa, la longitud y la gravedad. Y esa relación tiene que ser igual a 0.
¿Todos de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Cuánto vale P para este problema? Bueno, tenemos que ver las unidades, ¿verdad? T tiene unidades de segundos, ¿verdad? M tiene unidades de kilogramos. L tiene unidades de distancia, ¿verdad? ¿Y G tiene unidades de qué? ¿Sí? ¿Todos conmigo? Entonces, ¿cuánto vale P? Tengo 1, 2, 3, 4, ¿verdad? P era N menos K. Entonces va a ser 4 menos 4. Son tres dimensiones. 3, ¿verdad? Vamos a cosas espaciales y la una temporal. Exactamente. ¿Sí? Las 13. Metros, segundos, kilogramos. Entonces vamos a tener un solo pi, ¿lo ven? Solo va a haber un pi 1 para este problema. Y ya saben, entonces pi que andamos buscando va a ser t por alfa 1, m por alfa 2, L por alfa 3 y G por alfa 4. ¿Cómo encontramos los alfa? Bueno, a partir de nuestra matriz de dimensión, ¿se acuerdan? Entonces, la matriz de dimensión para este caso vale 1, 0, 0, menos 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿verdad? El primero es t, ¿verdad? Entonces t tiene unidades de segundos, ¿verdad? El que le sigue es m. M tiene unidades de kilogramos. L tiene unidades de metros. El que está aquí es G. G tiene unidades de periodo a la menos 2, ¿verdad? Segundos a la menos 2. No tiene unidades de kilogramos y tiene unidades de distancia a la 1. ¿Verdad? ¿Cómo encuentro los alfa? Bueno, es la matriz, ¿verdad? Es la nulidad de la matriz. ¿Se acuerdan? Ese vector de alfas son los que me hacen a esa matriz 0. ¿Todos conmigo? El nombre técnico de esto, ¿verdad? De cómo encontrar esto, ¿verdad? Es a partir de la eliminación de Gauss-Jordan, ¿verdad? Ustedes que ya eso lo han estudiado en métodos 1, ¿verdad? Ustedes pueden ahí divertirse a partir de eso, ¿verdad? Ese alfa, ¿verdad? Si lo resuelven, nos da que es igual a 2, 0, menos 1, 1. Ese es mi vector alfa. Es decir, pi vale, si ese es alfa, pi vale t a la 2, m a la 0, l a la menos 1 y g a la 1. Es decir, pi es igual a g por t cuadrado entre l.
que esa es la relación que ustedes conocen, ¿verdad? Vean qué es lo que nos dice esto. ¿Se acuerdan? Es que pi tiene que ser igual a una constante. En este caso, tengo que g t cuadrado entre l tiene que ser igual a una constante, de tal manera que t, el periodo tiene que ser igual a cl entre g, right? Y esa es la respuesta que ustedes conocen. Igual, ¿cómo encuentro la constante? Bueno, a partir de del experimento. Preguntas. No, sí, tal vez. Ahora piénsenlo, pónganle un poquito de cabeza cómo hizo Newton, ¿verdad? Ese es el ejercicio recomendado para ustedes, ¿verdad? ¿Cómo usted ve un problema como la segunda ley de Newton? Un problema, por ejemplo, de la manzana cayendo. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo le toma a la manzana caer lugar? ¿Verdad? Ese es el ejercicio recomendado para ustedes. Entonces, en una semana y de 8 lo comentamos, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito a lo de Newton, ¿verdad? Vamos a partir de... Sabemos que Newton históricamente esto no fue lo que hizo, ¿verdad? Pero si tuviéramos, si se olvida toda la humanidad, ¿verdad? Si viene el cataclismo, les puedo recomendar el cuento de Isaac Asimov. Siempre se me va el nombre, ¿verdad? Perdón, igual se los mando por correo electrónico para que lo vean. Yo creo, ¿verdad? Estoy 90% seguro que se llama La Última Noche, ¿verdad? Estoy 90% seguro. El cuento trata sobre un planeta donde hay 7 soles. Entonces, como hay 7 soles, solo es de noche una vez cada 3000 años. Entonces el cuento, ¿verdad? Para hacerles ahí el spoiler, no lo quieren leer. Lo que pasa es que siempre se preguntan, ¿verdad? ¿Cómo hacer para pasarle la información a la siguiente generación, ¿verdad? De que un día es de noche. Lo que sucede es cuando cada 3000 años llega ese día de noche, se desbarata la sociedad. Y todo lo que avanza en la sociedad, que es súper avanzada, ¿verdad? Se pierde y vuelve a empezar desde cero cada vez que es de noche. ¿Sí? Vean que tiene que ver mucho con la introducción del curso. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Y realmente Isaac Asimov es un científico, ¿verdad? Educado en Harvard, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que de esto él no lo sacó de la manga, ¿verdad? Simplemente él quería divulgar un poquito de las ideas de la física y de toda la ciencia en general, ¿verdad? ¿Ya vieron el problema de los 3 cuerpos? ¿Sí? Bueno, si no, entonces véanlo, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que está inspirado en este cuento, ¿verdad? Este cuento es muy pequeñito, pero ¿verdad? No es de Isaac Asimov, ¿verdad? Pero mucha gente dice que está inspirado, ¿verdad? Igual les doy el spoiler, ¿verdad?
hay un problema igual de varios soles en un planeta. Entonces, vale la pena, ¿verdad? No vamos a decir dónde tienen que verla porque todavía no nos patrocina esa plataforma, ¿verdad? Pero viene por ahí, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿verdad? Si volviera a empezar la sociedad y pudiéramos pasar el conocimiento, así es como haríamos, ¿verdad? La tarea de ustedes, así es como haríamos la segunda ley de Newton, ¿verdad? Newton primero tuvo que inventar la física, ¿verdad? Él no tenía oportunidad de eso, pero ustedes ya saben la física, ¿verdad? Entonces, así lo harían. Por eso es bastante importante eso. Pero bueno, volvamos a Newton, ¿verdad? Newton tiene que resolver el problema del movimiento, habíamos dicho. Para eso necesita el problema que empezamos a ver en el curso, ¿verdad? Voy a borrar por acá. Entonces, necesitamos el concepto de partícula. ¿Se acuerdan? Porque entonces, si queremos hacer física, teníamos este espacio completamente vacío, el cual tenía una partícula, ¿verdad? Entonces necesitamos entender el concepto de partícula, ¿verdad? Esto también tiene muchísima relevancia para la física actual, ¿verdad? Porque esto reza el credo de la física, ¿verdad? ¿Qué es una partícula? Una partícula es un punto matemático. ¿Verdad? Eso es lo que piensa Newton. Es un punto matemático que tiene dos propiedades. Masa. ¿Cuál es la otra? Carga. ¿Sí? La partícula por sí sola tiene dos propiedades, una de masa y una de carga. Evidentemente, este es su curso de electromagnetismo, ¿verdad? Su curso de mecánica clásica es pensar en partículas que solo tienen masa, ¿verdad? No nos compliquemos. Estudiemos la casualidad de partículas que solo tienen masa. Si ustedes estudian la casualidad de partículas que solo tienen carga, eso es su curso de electromagnetismo. ¿Sí? Y su curso de electrodinámica cuántica es el que tiene las dos, ¿verdad? ¿Sí? Su curso de partículas es el que tiene las dos, ¿verdad? Eso es muy importante. Esta parte del punto matemático, si lo traducimos, ¿qué es lo que dice? Que las partículas no tienen volumen, ¿lo ven? Y está bien, cualquiera puede tener volumen igual a cero. Pero ¿qué pasa si usted tiene volumen igual a cero? Es un objeto unidimensional. Cero dimensional, ¿no? Si no solo cero. ¿Pero qué más? ¿Cuál es el problema? Como físicos, ¿qué problema tiene usted si ahora sus cosas no tienen volumen? La densidad sería... Ah, ¿verdad? Y claro, tápense en los oídos, ¿verdad? La densidad no sería infinita, ¿verdad? ¿Qué respuesta darían los matemáticos? Se indefine, ¿verdad? La densidad está indefinida. Los físicos nos encanta decir que es infinito, ¿verdad?
Pero los matemáticos dirían, no, 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 está indefinida, ¿verdad? No podemos decir nada de la densidad. Todos conmigo. Eso es importantísimo porque ustedes saben que hubo todo un movimiento durante 40 años de querer resolver esto, ¿verdad? ¿Alguno sabe cómo se llama? No son físicos ustedes. La teoría de cuerdas, ¿verdad? Entonces, la teoría de cuerdas, ¿qué es? Bueno, piense que sus partículas no son puntos, sino son cuerdas. Son unas pequeñas liguitas, ¿verdad? Realmente, si tuviéramos que traducirlo con cuidado, serían ligas, ¿verdad? Una pequeña liguita, ¿verdad? Que si usted la ve desde muy largo, parece un punto. Pero cada vez que usted se va acercando, se da cuenta que ella es una cuerda. ¿Sí? Todos conmigo. Pero ¿saben qué pasó? No sirve. No sirve. Entonces la física sigue creyendo eso. Esto es importantísimo, ¿verdad? Porque Newton se da cuenta de esto, que es tal vez lo más difícil de darse cuenta, ¿verdad? Cuando usted se traslada a la abstracción de lo que hizo Newton, volvemos a esta idea y ustedes la pierden de camino, ¿verdad? Entonces este curso no tiene que servir solo para entender los problemas de Newton, sino para abstraer la teoría de Newton, ¿lo ven? Entonces cuando usted lleva mecánica de posgrado, los pierdo a todos, ¿verdad? Porque se les olvida, ¿verdad? O nunca les explicó su profesor, porque esto es muy importante. ¿Lo ven? Y entonces, claro, ahora volvamos a la infancia de todos ustedes. Ustedes ya pasaron por aquí. Dibujemos una tortuga. Yo, por supuesto, no soy el mejor dibujante de tortugas, pero ¿qué les recuerda a una tortuga en un espacio en blanco? ¿No le recuerda nada en su infancia? A su escuela. Una tortuga así. Un programa que se llamaba Micromundos. Ah, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Todos pasaron por ahí? Micromundos, no. Sí. Eso se llama técnico. El nombre técnico es logo, ¿verdad? No sé si saben, ¿verdad? Pero esto es el logo, ¿verdad? Y viene, es un programa, un lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, una versión más light del logo se llama Micromundos, ¿verdad? Se suele enseñar en las escuelas. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Pero no hace falta, ¿verdad? Si no se acuerdan, ¿verdad? Tal vez deberían tomar algo para la memoria, pero volvamos un paso más allá, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted quiere estudiar el movimiento de esta tortuga? Ella está sola en el universo. ¿Lo ven? Y se acuerdan, ustedes en Micromundo le decían, avance tanta distancia. ¿Qué hacía la tortuga? Ajá. ¿No se acuerdan? Hace una raya. ¿Lo ven? ¿Sí que ven? Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué es de lo que se da cuenta Newton? Cambie usted esa tortuga por un elefante. ¿Qué hace el elefante? Deja la misma raya. ¿Lo ven?
si no fuera una tortuga, no, yo no puedo dibujar un elefante, ¿verdad? Ya, mis habilidades de dibujo se quedaron en la tortuga. Tal vez podría dibujar un gato, pero si ustedes cambiaran por un gato, ¿verdad? El gato deja la misma línea, ¿verdad? ¿No? ¿Van viendo? Eso se da cuenta Newton, que sin importar la forma del objeto, siempre deja una línea. Entonces, usted puede ir más allá. ¿Qué otro objeto en la naturaleza va dejando una línea cuando se mueve? Un punto matemático. ¿Verdad? ¿Lo ven? Usted podría reemplazar esto, que es muy complicado, reemplácelo por un punto. A esto le da un nombre muy especial. ¿Cómo le llama esto? Trayectoria. ¿Lo ven? La trayectoria. Y a esto le llama partícula. ¿Lo ven? Usted estudia el movimiento de la partícula a partir de su trayectoria. ¿Por qué? Bueno, porque si esto es el Sol, o esto es una manzana, dejan la misma trayectoria, al igual que una partícula. Eso tenía Newton en su cabeza, ¿verdad? Ahí ese proceso unificador. El volumen no importa, ¿lo ven? Todos conmigo. Preguntas. Bajo esta idea, Newton se dice, bueno, si yo quiero estudiar el Sol o quiero estudiar la manzana en el árbol, van a tener la misma ecuación, ¿lo ven? Como dejan la misma trayectoria, tienen la misma ecuación, ¿lo ven? Entonces, él dice, basta con hacer el experimento de la manzana, yo puedo entender cómo se mueve el Sol. ¿Lo ven? En lo que acabamos de hacer, ¿lo ven? Es muy difícil hacer el experimento para el Sol, pero es muy sencillo hacer el experimento para la manzana. ¿Sí? Y con esta ecuación puedo explicar este sistema, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Preguntas.